Vamos a ver la finca ahora de Solebromino. Perdón porque he tenido esta mañana un lapsus con el nombre, cambiando sílabas, pero Solebromino, y Manolo Urquiza nos va a hacer la presentación de la finca, de la experiencia que están haciendo allí, y luego pasaremos a tener la mesa redonda y el taller, donde todas esas cuestiones y dudas que han estado, que además en las conversaciones del desayuno han tenido, pues las podremos poner todos juntos. Así que tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, agradecer a la consejería el brindarnos la oportunidad de hacer este tipo de foros, donde al final ponemos encima de la mesa muchas de las iniciativas que se están teniendo en el sector de la agricultura ecológica, y que entre todos nos vamos a ayudar y a fomentar este sector creciente. Y quisiera dar las gracias muy de corazón a Solebromino por permitirme presentar este gran proyecto con unos objetivos de agricultura regenerativa en una finca que, bueno, nace en 2022. Es una finca faro, referente dentro de la comarca, de donde sale desde una zona muy emblemática dentro de todo lo que es el altiplano hasta toda una ladera. Es un equipo maravilloso, un equipo de personas que vamos buscando unos objetivos de agricultura regenerativa que vienen del fundamento de Commonland, de la Fundación Commonland, con sus 4 retornos, y que dentro con la asociación Alvelar pues nos inspiraron para poder hacer este proyecto aquí. Bueno, la finca, como he dicho, se empieza en 2022. He querido poner esta imagen donde hago una comparativa. El año 2022 en concreto fue un año bastante seco dentro de estos periodos climáticos que estamos teniendo tan adversos. Pero pongo una de las imágenes anteriores de la campaña una ortofoto de la campaña 2023 de la zona, donde teníamos una serie de mezcla de cultivos, teníamos una heterogeneidad dentro del campo, y en la campaña 2022 lo que estamos viendo es que esa finca, la finca donde nace Solebromino, estaba total en abandono, con monocultivos muy abandonados, sin una rotación de cultivos, donde se había disminuido en gran parte esa biodiversidad que existía dentro de la cuenca. Partiendo desde ese punto de vista y en ese inicio de que se realiza, ¿vale? Lo que tiene claro Solebromino es que tiene que hacer con un gran equipo humano un buen estudio de dónde estamos, cómo podemos mejorar esa situación y cómo podemos revertir esa situación para mejorar y estructurar de nuevo una finca, en hacerla productiva, llena de vida y creando un paisaje bonito, que es la filosofía con la que nosotros vamos. Y empezamos con una certificación ecológica. Bueno, la finca la transformamos totalmente, en este espacio de tiempo la estamos transformando. Se trata de una finca, como he dicho, muy emblemática, de un gran tamaño, son 2.500 hectáreas lo que tiene en total, 900 hectáreas de cultivo, repartidas entre almendro, pistacho, aromática, olivar, viñedo, cereal y una gran zona natural. Todo eso lo vamos a ir integrando dentro de un mismo manejo, con una economía circular de autosuficiencia y aprovechando y optimizando los recursos propios de la finca. Se ha innovado, estamos en este foro, ya se ha hablado de la resiliencia que tienen que conseguir las propias fincas o todos los agricultores y agricultoras que estamos produciendo en agricultura ecológica. Además, tenemos que darnos cuenta el balance que nosotros podemos tener dentro de una explotación. La comarca en la que estamos, el mayor déficit que tenemos es el hídrico, y ante eso tenemos que buscar soluciones. Luego, otro de los factores errores que hemos encontrado, o problemáticas, mejor dicho, que hemos encontrado de nuestras explotaciones, es la gran pérdida de suelo que estamos teniendo. Y otro de los factores que también tenemos que tener en cuenta es la reutilización y la resiliencia que tenemos que conseguir dentro de todo lo que nosotros tenemos. Para eso tenemos diferentes ejemplos, son más que ahora los iremos viendo, pero bueno,
dentro de Solebromino se ha instalado para esa reutilización del agua y una huella hídrica positiva. Lo que hemos instalado es un sistema de depuración de aguas que conseguimos depurar el 98% de las aguas, que serían aguas de los tejados de las propias instalaciones que se tienen, del cortijo, aguas grises y aguas sucias, aguas negras. Todo eso mediante un sistema de biotecnología, biofiltro, conseguimos recuperar ese 98% de agua. Por otro lado, para reducir esa huella de carbono que podemos tener dentro de las explotaciones, hemos creado una isla energética autosuficiente para pues, reducir esa huella de carbono dentro de nuestro manejo de cultivos. Hasta ahora este tipo de cortijos lo que andaban, o estas fincas, lo que andaban eran con motores generadores de energía. Pues nosotros lo que hemos hecho es instalar dentro de los tejados una eficiencia energética donde tenemos la capacidad de producir 53 kilovatios hora y un almacenamiento de 134 kilovatios para poder, en horas de no luz, poder seguir trabajando. Como he dicho, es muy importante aprovechar todos los recursos que se parte de una finca. Una vez que hicimos el estudio, hicimos el manejo y el diseño que queríamos, ahora continuaremos y lo podremos ver, lo que se ha hecho es aprovechar todos los recursos que en ese momento no estaban de forma correcta. Bueno, pues lo que hicimos fue sacar toda la piedra que no era necesaria o que no nos permitía el manejo de suelo como lo queríamos optimizar, y aunque fue una inversión bastante cara, molimos toda la piedra para poder reutilizarla en jardinería, en caminos, en obra. Al final todos los recursos los hemos dejado dentro. Con esto que conseguimos una huella de carbono, también bajar esa huella de carbono, porque luego estos recursos no los teníamos que traer de canteras de fuera, sino que simplemente los teníamos dentro de nuestra propia explotación. Además, una parte de la finca, como hemos dicho, estaba en abandono, teníamos una plantación de almendro importante, en total abandono. Se trituró todos los restos de poda para hacer un mulching, como bien ha dicho el compañero francés, para poder hacer un mulching dentro de las plantaciones de cultivo y así generar un sistema de infiltrado en el suelo para optimizar esos recursos hídricos, aparte de los beneficios que puede tener y ese incremento de carbono y materia orgánica que podemos tener en el suelo. Por último, para incrementar esa biodiversidad, que es otro de los factores que queremos potenciar dentro de la explotación, instalamos unos captadores de lluvia que lo que hace es una malla que lo que hace es, cuando llegan las nubes, capta ese agua y creamos charcas para la biodiversidad, fauna en general, para poder tener puntos de agua dentro de una finca que principalmente es de secano. La filosofía con la que nosotros hemos planteado este proyecto es una filosofía que nos viene de la Fundación Common Land, que gracias al Belar nos inspiró para poder instalarla o recrearla dentro de la explotación. Se ha estado hablando en los diferentes ponentes en todos los ámbitos en los que tenemos que centrarnos para que una finca sea productiva. No es solamente la parte agrícola, sino que son muchos más entornos. Son unos retornos, unos entornos que no solamente la parte agrícola. Entonces, nuestra filosofía se basa en 4 retornos, en 4 recuperaciones, en 4 filosofías, o mejor dicho, en 4 partes, 4 pilares, que sería un retorno natural, donde le damos la importancia a la biodiversidad, a la creación a esa conservación de agua, a esa conservación de ese ecosistema general que nosotros tenemos, a un retorno económico, donde tenemos que sacar un valor a nuestro producto, lo hemos estado hablando en el foro, tenemos que encontrar una economía social que nos ayude a entender la inspiración de este tipo de proyectos y, por supuesto, tenemos que tener la inspiración para que nos lleven estos proyectos a construir un paisaje. Y tenemos que intervenir en 3 zonas. La zona natural, la zona agrícola y la zona económica. La zona natural, conservando esa zona natural que nosotros tenemos, esos montes, esa zona forestal,
La zona agrícola, que es donde principalmente vamos a tener esa actividad, que es donde vamos a influir, y la zona económica con el apoyo de las diferentes empresas y colectivos que tenemos alrededor para una repercusión económica dentro de toda la comarca. Y todo este tipo de proyectos se alarga o tiene un fin o tiene una longevidad para ser viable de unos 20 años. ¿Cómo lo aplicamos nosotros? Bueno, pues en el retorno de la inspiración, lo que podemos ver en aquella imagen es cómo enseñamos a la sociedad a cultivar, a manejar, a creerse que somos viables. Hoy Cristóbal decía una de las frases que decía, dice, aquí se vive muy bien. Muchas veces uno de los problemas que tenemos es que siempre estamos mirando fuera y no nos queremos fijar en lo que tenemos aquí. Y realmente aquí se vive muy bien y tenemos que concienciar a la sociedad de que en estas zonas rurales se vive muy bien, se vive con mucha calidad y nos sentimos muy orgullosos del trabajo que realizamos. Eso es uno de los motivos del retorno de la inspiración. Tenemos un retorno de un capital natural, creando una biodiversidad, apoyando el desarrollo de esa biodiversidad y realizando prácticas para salvaguardar la naturaleza y ese reservorio genético que nosotros tenemos dentro de esa zona natural que tenemos. El retorno económico es apoyando todas las empresas locales. Tenemos que centrarnos en intentar, si podemos recuperar o ayudar a una empresa local, vamos a tener un beneficio indirecto, pero también vamos a ayudar a la población, a este medio rural, a desarrollarse y a creer mejor en los proyectos. Y un retorno en el capital social con el apoyo de toda la sociedad, inspirándola y ayudándole a poder mejorar. Voy a desarrollarlo un poquito, ¿vale? Dentro de este corto tiempo que tiene Solebromino, porque hay que darse cuenta que, como hemos dicho, la finca inicia en el 2022, solamente hace 3 años, con una finca en abandono, en total abandono, y en la cual ya hemos empezado a hacer un desarrollo productivo tanto en la zona agraria como en la zona natural, realizando una serie de prácticas y realizando una serie de actuaciones con el fin de crear esa economía que sea rentable dentro de esta finca. Bueno, pues creando y buscando esta finca faro, pues se está mostrando ya a colegios con plantaciones, llevando colegios incentivando a esta sociedad joven que tiene que venir, tiene que conocer el sector agro, tiene que conocer su tierra, tiene que saber qué es lo que comemos y cuáles son los productos sanos y cómo se cultivan. Bueno, pues estamos haciendo diferentes prácticas con los alumnos de los institutos de aquí de Huesca y de la Puebla de Unfadrique, con el fin de que conozcan este tipo de explotaciones y que sepan, que se sientan orgullosos de dónde son. Estamos realizando, participamos en diferentes ferias agroganaderas, explicando como este foro, explicando la necesidad y la importancia que tienen este tipo de fincas para realizar un nuevo modelo dentro de las condiciones tan adversas que nos está viniendo agroclimáticamente, y este tipo de modelos demostrar que son factibles, viables económicamente. Ya hemos organizado, dentro del poco espacio de tiempo que tenemos y en las condiciones en las que estamos, con la inauguración del cortijo de una de las grandes obras que ha hecho el Solebromino, hemos organizado eventos con inversores para demostrarles este proyecto y que puedan invertir dentro de toda la comarca. Y, por último, comentar el Premio de la Innovación de la Asociación de Empresarios de la Comarca de Huesca, que lo recogió el director Ángel, pues ha sido este mismo año. Dentro del retorno del capital natural, lo que vamos consiguiendo y vamos realizando prácticas es para el incremento de la biodiversidad de especies vegetales y animales. Realizamos prácticas para ese incremento, creando corredores verdes para ellos, creando espacios de comida, de abastecimiento, puntos de agua. Estamos incrementando la fertilidad del suelo. Solebromino, nada más iniciar, lo que hizo fue hacer un estudio completo de toda la superficie agraria de esas 900 hectáreas, realizando más de 150 analíticas de suelo
para comprobar las características que tenía en cada una de las partes de la finca, para desde esa línea base iniciar una mejora, aportando las necesidades que tenía en cada una de esas zonas y diseñándolo con respecto al tipo de cultivo que vamos a implantar en cada zona. Hemos hecho un estudio hidrológico del suelo con una recuperación de todos los puntos de agua que había, creando ese abastecimiento de puntos de... Bueno, creando manantiales o mejorando esos puntos de agua para que la fauna pueda desarrollarse, creando esos espacios que son necesarios para que la biodiversidad pueda seguir creciendo. Y mejorando también, por otro lado, la retención de agua, tanto en la zona natural como en la zona agrícola. Luego vamos a ver muchos más de los ejemplos. Y creemos, como línea base también, súper importante, la reducción de la erosión. Y para eso implantamos gran cantidad de prácticas, tanto para evitar la erosión eólica, que muchas veces nos olvidamos de ella, como por supuesto la erosión hídrica. La erosión eólica, si tenemos una cubrición de suelo, cuando vienen en esta época de verano y tenemos el suelo un poquito seco, esos torbellinos que nos levantan toneladas de arena y se las llevan y las desplazan hacia otro sitio, si nosotros tenemos un suelo correctamente cubierto, disminuimos en gran parte esa erosión. Con el tema de la erosión hídrica, lo que nosotros estamos haciendo es una plantación en casi curva de nivel o prácticamente curva de nivel con correcciones hídricas con líneas clave. Por otro lado, lo que tenemos es una cubierta vegetal en toda la explotación y como extra, pues una de las zonas como optimización para incremento de biodiversidad y retención de suelo, lo que estamos implantando es calle de cubierta vegetal, calle con aromáticas. Ahora los veremos los ejemplos y os los podré explicar mucho mejor, ¿vale? Mediante este tipo de prácticas lo que vamos haciendo es incrementar esa biodiversidad y esa retención y ese incremento de carbono en el suelo con la materia orgánica. Dentro del retorno del capital económico, lo que tenemos son modelos de negocio sostenibles. Estamos lo que vamos buscando es un estudio para crear que toda esta inversión que está haciendo Solebromino sea rentable a largo plazo. Y para eso contamos con una gran cantidad de profesionales de aquí de la zona, empresas muy locales que nos ayudan a poder gestionar todo este tipo de proyectos. La rentabilidad es a un medio largo plazo, más bien a un largo plazo, pero en esos estudios los tenemos demostrados y vemos que son realmente factibles y reales. Dentro del capital social, bueno, pues es muy directo que en estos 3 años que llevamos ya hay 87 puestos de trabajo en una comarca donde tenemos un índice de paro altísimo y una despoblación muy importante, ¿vale? Entre puestos de trabajo directos e indirectos, puestos que son completos, son permanentes, ¿vale? El 98% de toda la adquisición de compra de insumos lo estamos haciendo en empresas locales, tanto de la comarca de Huesca y Baza, al final somos comarcas hermanas. Eso repercute en una economía circular dentro de la comarca muy importante, que eso ayuda también a toda la comarca a que pueda seguir creciendo. Y tenemos una implicación comunitaria muy alta. Como hemos visto, tenemos apoyo con instituciones, tenemos apoyo con colegios, tenemos apoyo con asociaciones, donde formamos y ayudamos al desarrollo y a la creencia de que este tipo de proyectos son reales, son una oportunidad para el desarrollo formativo y creativo de generar proyectos viables económicamente dentro de una comarca que está bastante degradada. Bueno, como hemos dicho, el proyecto que nosotros tenemos es un proyecto de agricultura ecológica de paisaje. Nosotros no solamente vendemos un producto ecológico, sino que además vendemos un fundamento que es esa creación de un paisaje resiliente y un paisaje adaptado a la zona semidesértica que podemos tener aquí o esteparia
o con las condiciones que nosotros tenemos. Para eso nos fijamos en una zona natural. Y esa zona natural, cuando nosotros llegamos hace 2 años, hace 3 años, nos encontramos que estaba muy degradada y tenía una serie de errores o problemas que teníamos que subsanar. No solamente la parte agrícola, sino también esa parte natural. Y una vez hechos los estudios pertinentes, pues detectamos que había una serie de enfermedades en en un arbolado, que hemos empezado a hacer un estudio para detectar toda esa mejora forestal que podemos generar. Y por otro lado, habíamos detectado que una sobreexplotación ganadera en los años previos a la adquisición de la finca había generado una alta erosión en una serie de parcelas que nos generaba un problema muy importante. La primera decisión fue reducir enormemente la carga ganadera para poder retener todo ese suelo, recuperar todo el entorno y empezar con ese estudio forestal a trabajar sobre esa zona natural. Por otro lado, lo que se ha hecho es limpiar todos los árboles, limpiar y sanear todos los árboles singulares que teníamos dentro de la finca, o gran parte de ellos, con el fin de darle una longevidad en el tiempo y poder eliminar problemas que pudieran tener. ¿Vale? Por supuesto, donde más nos hemos centrado es en la parte agrícola en estos primeros años, con un diseño pensado para la retención de optimización de los recursos hídricos dentro de la explotación y, al final, una retención o una mejora de la productividad. Nos encontramos con una finca en abandono y queremos llegar a un potencial productivo alto, rentable y sostenible. Hemos creado, he puesto zona combinada porque al final dentro no es una zona agrícola per se, el 90% es una zona agrícola, pero también intervenimos con todo este tipo de actuaciones con una mezcla con la zona natural. Hemos implantado, como he dicho anteriormente, cubiertas vegetales. En el almendro es cubierta vegetal en el 100% de las calles, donde vamos haciendo un manejo. La cubierta vegetal en este caso es una cubierta sembrada dirigida de leguminosa con cereal, donde vamos haciendo un manejo para ir generando una zona donde no compita nuestro cultivo. Como bien ha dicho Cristóbal, no todas las cubiertas son las correctas. Lo que vamos haciendo es ese estudio y ese manejo para optimizar los recursos que nosotros podamos tener con la cubierta que mejor se adapta no solamente al suelo, sino al año. No todos los años agrícolas, aquí la diferenciación que hay entre unos años y otros es abismal. Este año estamos teniendo una primavera muy buena. El año pasado no tuvimos primavera, pasamos de un invierno a un verano y ese tipo de manejo de cubiertas vegetales nos puede hacer pues una dificultad añadida al manejo de nuestros cultivos principales. Bueno, pues ese seguimiento diario de esa cubierta vegetal, profesionalizándonos y comprobando las carencias que puede tener y ese desarrollo dentro de la cubierta vegetal, vamos implementando los cultivos implementar en nuestros cultivos para poder gestionarla y llevarla correctamente. Como hemos dicho, el aprovechamiento y optimización de todos los residuos agrícolas lo hemos implantado y lo hemos mejorado dentro de la explotación. Aparte de estos residuos, abonamos, o mejor dicho, fertilizamos nuestros terrenos con compost, estiércoles de ganaderías cercanas que hay, donde acumulamos y creamos un pequeño, directamente ya lo que aportamos son los compost para mejorar esa materia orgánica, esa fertilización del suelo. Uno de los proyectos de los que más innovadores y que puede ejemplarizar a Solebromino sobre el resto de empresas o proyectos que haya como este, es una planificación hídrica única con un modelaje de los últimos 20 años de la cantidad de erosión y cómo se ha comportado la erosión y la pérdida de suelo que ha existido dentro de la finca, de toda una cuenca. Y nos estamos centrando con el estudio de estos últimos 20 años para modelar y crear un paisaje que nos permita hacer esa retención de agua. Mucha gente no se da cuenta, pero cuando tenemos una erosión lo que estamos perdiendo es nuestra tierra. Cristóbal lo ha dicho antes, los compañeros lo han dicho antes, si tenemos una pequeña pendiente, un 5%,
la erosión hídrica no es muy grande, pero por desgracia hay zonas donde tenemos pendientes de por encima del 10, del 15, donde las erosiones, si nosotros no hacemos un correcto manejo del suelo y sabiendo cómo se comporta ese agua, vamos a tener grandes toneladas de tierra, grandes camiones de tierra que nos salen anualmente de nuestra explotación. Estamos vendiendo la tierra a coste cero y estamos perdiendo la productividad y la fertilidad de nuestros suelos, así como la biodiversidad de ellos. Con este estudio lo que vamos a promover y lo que estamos creando es saber cómo conservar todo el suelo que nosotros tenemos. Y gracias a estos aportes de materia orgánica y manejo de suelo que estamos teniendo, es crear más suelo y no solamente quedarnos en esos 15, 20 centímetros, 30 centímetros como máximo, sino crear un horizonte, una profundidad de suelo mucho mayor y mucho más fértil, que en nuestros campos, nuestra productividad lo va a agradecer y lo va a producir, ¿vale? Pues este estudio es un modelaje, ahora mismo es un modelaje donde ya llevamos un seguimiento de estos últimos 20 años y ahora estamos haciendo correcciones hídricas con el fin de poder corregir todos los errores que existían y mejorar esa estructura. Bueno, se están creando espacios de biodiversidad muy interesantes, novedosos. Yo no lo conocía en otro sitio y estamos perdiendo muy poca superficie de zona productiva para crear una nidificación de estos insectos que nos van a ayudar, van a ser nuestros controladores de plagas y enfermedades dentro de nuestras explotaciones, ¿vale? Creamos espacios exclusivos para la fauna, hemos puesto puntos de agua para la fauna. Aquí se ve un ciervo, pero los principales beneficiarios de este tipo de puntos de agua son insectos, mariposas. Donde estamos viendo, también es cierto que el monitoreo que llevamos este último tiempo no es muy longevo y no podemos garantizar que todo este tipo de prácticas tengan los números que creemos que tienen, porque ser positivas sabemos que son positivas, ¿vale? Y lo que se ha hecho también para una creación o una plantación de árboles y aromáticas en gran parte de la superficie. Y, por supuesto, la obra que he generado, que he comentado antes, es la recuperación de un gran patrimonio cultural que existe, como es el Cortijo de Cubero, que está dentro de la finca, y se ha recuperado como una zona de transformación, trabajo, y donde se está creando un aula para poder formar y enseñar y mostrar mejor este tipo de proyectos. En la zona económica, bueno, pues existe un compromiso muy importante de Solebromino por apoyar la comarca, por apoyar los proyectos que hay locales. Aquí faltan muchísimas empresas, porque falta Biofalcó, que no ha aportado productos, falta Crisara, que no ha traído, no hemos abastecido de planta de ellos. Pero bueno, ahora mismo pertenece a la cooperativa Bodega Jabalcón, porque una de las partes que se tiene es de viñedo, pues para la elaboración de esos vinos regenerativos, pues se están elaborando en Bodega Jabalcón. Se trabaja con empresas locales, como pueden ser Los Mochuelos, Molino Marcheno, o empresas para el tema de construcción como Julio Baza o Vialti. Se trabaja con la Asociación de Empresarios, con muchísimas empresas locales, con el apoyo para nutrirnos en este proyecto. Todos los proveedores, o el 98%, como hemos dicho anteriormente, son proveedores locales, y se colabora con instituciones como el Ayuntamiento, Junta de Andalucía o la Universidad de Granada. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues la transformación es abismal. En el año 2023 plantamos 2.500 almendros, 42.000 pistachos y 1.600.000 aromáticas. Son macronúmeros. Es que es una de las fincas modelo por esta inversión y por este potencial que se está teniendo, ¿vale? En las plantaciones se han recuperado cultivos se han establecido ese 1.600.000 plantas por una superficie de 120 hectáreas de aromáticas, más esas líneas de aromáticas que se están optimizando dentro de este modelaje o de
dentro de este diseño innovador, dentro de los cultivos permanentes como el pistacho, se están poniendo filas de aromáticas con cultivos de pistacho y a continuación una cubierta vegetal dirigida que nos ayuda a hacer esa retención de suelo. Esto viene para iniciar la recuperación económica con esa siega de aromáticas que nosotros tendremos dentro de las parcelas de cultivos permanentes, pero a la misma vez vamos a optimizar la retención y la biodiversidad, proporcionando una serie de flores y condiciones idóneas para que fauna auxiliar, mariposas y diferentes insectos los tengamos implantados dentro de nuestro manejo de cultivo. Una gran superficie de aromáticas que se plantaron en el año pasado con un año muy complicado porque no tuvimos apenas precipitaciones y eso pues complica cada año. Y otra de las cosas que se ha hecho es una recuperación, como hemos dicho al principio, la finca estaba en abandono y lo que hemos hecho es recuperar todo el manejo de los cultivos que podían ser rentables. Lo hemos recuperado y estamos en el proceso de recuperación de todo ese tipo de cultivos. Con 3,5 hectáreas de viñedo, que estaba prácticamente seco, pues llevamos ya 3 años trabajando con él y hemos recuperado en gran parte, un viñedo de más de 25 años. Uno de los viñedos más emblemáticos quizás de Andalucía porque se encuentra a 1.400 metros de altura, es uno de los viñedos más altos de Europa y teníamos el proyecto o la sensibilidad de recuperar esas condiciones para pues, crear o obtener, mejor dicho, un producto de alta calidad como pueden ser los vinos que puedan salir de estas vides. Se han recuperado 23 hectáreas de olivar también que estaban en abandono. Este año ya esperamos tener una producción, están bastante buenos. Siempre todo manejado sobre producción ecológica y con manejo de cubiertas vegetales. Tenemos multitud de prácticas sostenibles, como pueden ser todo este tipo de cubiertas vegetales, como pueden ser los tratamientos. Hacemos los tratamientos exclusivamente por foco. Como ha dicho Luismi, es súper importante tener una salud en el suelo, porque esa salud en el suelo y esa nutrición en el suelo lo que nos va a dar es un árbol sano, va a obtener la nutrición y las condiciones que realmente necesita. Sus crecimientos van a ser óptimos y no vamos a tener problemas de enfermedades o fúngicos, los vamos a tener mucho más reducidos. Entonces lo que hacemos es una visita diaria a la finca intentando controlar zonas donde podamos tener algún tipo de foco que la propia fauna beneficiosa no lo pueda controlar y de esa manera vamos trabajando para poder hacer algún tratamiento muy local y muy puntual. En el tema de los cereales, como novedad dentro de esta comarca, porque creo que no hay ninguna finca que lo gestione así, lo que tenemos es un sistema de siembra directa, con rotación de cultivos, con especies mejorantes. Esa siembra directa lo que nos hace, o lo que pretendemos, es no tener ningún tipo de volteo en el suelo para así crear una mayor cantidad de materia orgánica porque no se oxida la materia orgánica que nosotros tenemos con la pérdida de CO2. Y por otro lado, evitamos erosiones ya que el suelo permanece no más compactado, pero sí más agregado, ¿vale? Es un sistema importante de ese tipo de manejo. Hemos hablado de aromática, hemos hablado de almendros, hemos hablado de pistachos y los cereales, ¿vale? Y el viñedo. Perfecto. Bueno, pues ¿cómo vamos recuperando los cultivos? Aquí he mostrado algunas imágenes, ¿vale? Como hemos dicho, los almendros son almendros que se están recuperando. La primera imagen que podemos encontrar no son almendros que se están recuperando, almendros de 15, 20 años que estaban en abandono, que se decidió darle una segunda oportunidad. Estaban muy dañados por la caza, porque pastoreaban allí de cualquier manera y eran su comedero. Bueno, pues estamos recuperando toda esa parte de la finca
para el año que viene esperamos ya tener una cosecha porque están respondiendo muy bien el arbolado. Hemos recuperado el viñedo, la plantación de aromáticas. Se ha invertido muchísimo en maquinaria, con maquinaria innovadora. Por ejemplo, allí lo que tenemos es parece una grada de disco, pero lo que son como unos dedos que lo que hace es entrar en el suelo y solamente penetra para oxigenar en una pequeña parte y no modificar la estructura vertical del suelo que podamos tener. Todas las plantaciones de pistacho y almendro que se han plantado, que sean esas 24.000 plantas o esas 42.000 plantas que hemos puesto, todas vienen con protectores autocompostables. Son protectores de cartón que al tercer año se integran dentro del suelo para no dejar ningún tipo de residuo. Objetivo nuestro es que no quede ningún tipo de residuo, dentro de la finca. Todo tiene que ser orgánico y todo tiene que ser compactable. Cuidamos la zona natural, dejando una serie de márgenes desde la zona natural hasta las cubiertas vegetales, hasta las fincas, con el fin de que no existan problemas de incendios. ¿Vale? Como hemos dicho, hemos recuperado el olivar ya tiene una buena carga productiva. Y hemos estado hablando de la siembra directa. Esto sería la sembradora directa. No es conocida aquí, en otras partes de Andalucía o del mundo es muy conocida, pero aquí no es conocida. Lo que hace es no modificar la estructura del suelo y se siembra sobre el restrojo, la restrojera que teníamos del año anterior. ¿Vale? Entonces así vamos incrementando esa cantidad de materia orgánica. Bueno, es importante indicar que uno de los factores que es más agradable para cualquier técnico que entra en una finca es la oportunidad de poder hacer un monitoreo desde el inicio del proyecto, como es en este caso, para ver si realmente las actuaciones que nosotros estamos realizando tienen un fin positivo o simplemente lo vemos en bibliografía y creemos que pueden funcionar y es así, y no es así. Entonces, estamos haciendo un seguimiento de insectos, haciendo una comprobación de ese monitoreo de insectos y, por supuesto, estamos haciendo un diseño hidrológico con ese modelaje que estamos hablando, ¿vale? Pues estas serían las curvas de nivel. Dentro de las plantaciones de almendro que tenemos, todas las plantaciones nuevas, hemos creado curvas de nivel de retención de agua con el fin de poder captar toda esa agua que podría pasar por encima o correr por encima del agua, del suelo, penetrarla dentro de nuestra tierra y mantener así el suelo mucho más hidratado y fértil. ¿Vale? Hemos recuperado las charcas de biodiversidad y puntos de agua para la fauna y esta sería una de las prácticas innovadoras que se han instalado dentro de la finca. Lo que tenemos son franjas importantes de más de 600 metros de materia orgánica, rama y paja, con el fin de anidamiento de ese tipo de insectos. Además, es una zona donde también tenemos implantadas aromáticas, donde van a tener un jardín para ellos. Este tipo de prácticas lo que nos van a ayudar es lo normal, lo que nos venden en la finca o lo que podemos ver en bibliografía son pequeñas jaulitas o pequeñas casitas que construimos para los insectos. En este caso, al ser una finca de tantísimo tamaño, en una zona agrícola tan importante, lo que hemos hecho es una casa de insectos muy grande y que realmente tiene un fundamento porque se le están poniendo las diferentes condiciones óptimas para que ellos puedan anidar y puedan reproducirse y crecer, ¿vale? Hacemos un seguimiento de los insectos que muchas veces podemos pensar que son perjudiciales, pero que hay que conocer y hacer un poco de estudio entomológico, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una de las avispillas, pero esta no es la famosa avispilla de la almendra, aunque lo tengamos en una hoja del almendro. Esto es un insecto que lo que hace es ovopositar dentro principalmente el pulgón, pero también de larvas, y se desarrolla como un insecto beneficioso dentro de nuestra explotación.
conozco, por mi trabajo, conozco muchísimos agricultores que cuando las ven, porque vuelan casi en manadas, cuando las ven lo que hacen es tratar los cultivos para matarlas, cuando son súper beneficiosas para nuestro cultivo. Voy un poco rápido porque vamos a tener la oportunidad de poder ver in situ todo este proyecto, ¿vale? O sea que creo que también va a ser muy interesante el que hagamos la mesa redonda, ¿vale? Pero bueno, como proyectos de innovación tenemos ese modelaje de Future Water donde hemos encontrado los puntos donde tenemos una pérdida de erosión más importante y sobre esos son los que vamos a actuar. Ese proyecto va de 20 años atrás con un modelaje de a partir de ahora para hacer todo tipo de correcciones hídricas que podamos intervenir. Por otro lado, estamos creando, o sea, se monitorizó desde el primer año con una gran cantidad de toma de muestras el carbono, o sea, el estado natural de la finca para realizar un mercado de capitales de carbono que creemos que es otra de las vías de solución de este tipo de proyectos, ¿vale? Pues este proyecto se basa en monitoreo real, no en modelos que nos puedan venir por un dron o por o modelaje dependiendo de cultivo, sino que lo que estamos haciendo es crear ese modelaje completo con los datos reales que nosotros tenemos. Y, por supuesto, teniendo también en cuenta no solamente el carbono, sino la biodiversidad y la gestión de agua y suelo, como crédito regenerativo. Bueno, pues hemos creado por resaltar un poco, hemos creado reservorios naturales, hemos creado dentro de ese modelo de paisaje un hábitat para nuestra fauna y estamos integrando el paisaje, porque consideramos que el paisaje dentro de un proyecto de agricultura ecológica regenerativa es necesario y tenemos que crear ese modelaje. Y bueno, he ido un poco rápido, pero aprovechando que mañana vamos a tener la oportunidad de poder visitarla, en la web creo que nos van a pasar el link de dónde está la finca para poder entrar. Voy a hacer un inciso porque el camino que vamos a tener solamente tiene un badén, ¿vale? Que no hay ningún problema porque los coches no se quedan. O sea que no es problemático, lo que pasa es visualmente se ve un pequeño badén, pero se puede entrar. De todas maneras, intentaremos desde la finca mantener a alguien que nos ayude y que nos guíe para que no haya ningún problema, ¿vale? Y bueno, pues